Todo empieza con una visión que te reta, te expande y te libera. Una visión que honra el bienestar sobre la autoexigencia. Y la autenticidad sobre perfección. Porque una mujer visionaria convierte sus miedos en sabiduría. Y su propósito en impacto. El camino no será fácil. Pero no tienes que hacerlo sola. Somos Camila Clausen e Ileana Tapia. Dos emprendedoras que convertimos nuestras caídas en aprendizajes y nuestros aprendizajes en misión. Y esto es Visionarias, el podcast en donde expandir tu negocio empieza con expandirte a ti misma. Bienvenidas a un nuevo capítulo muy especial en Visionarias Podcast. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Mariana Costa, cofundadora de Laboratoria, una organización que tiene presencia en muchos países de América Latina y además ha formado a miles de mujeres en tecnología. Así que sin mucho más, se las presento. Bienvenida, Mariana. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí, Mariana. Quisiera partir con una primera pregunta. Acá en Visionarias siempre creemos que todo parte de una visión, ¿no? De lo que quiero crear. Yo sé que tú empezaste regresando de tu maestría de Columbia. ¿Cuál fue esa primera visión? Sí, me encanta la pregunta porque es verdad, esa es la semillita del comienzo de todo, ¿no? En mi caso, yo soy de Perú, aquí nací, aquí crecí, pero luego a los 18 tuve la oportunidad de irme a vivir fuera. Y primero por estudios, luego por trabajo, luego otra vez por estudios y terminé pasando casi una década fuera. Y realmente quería volver a Perú, ¿no? Todos esos años que estuve fuera siempre sentía, estoy acá aprendiendo del mundo, teniendo la oportunidad increíble de trabajar en toda América Latina, de tener amigos de todas partes del mundo, pero sentía esa responsabilidad de en qué momento regreso a hacer algo en mi país, que tiene tantas necesidades urgentes por todas partes. Entonces, creo que esa era mi primera visión, ¿no? Cómo puedo orientar mi carrera a construir y a contribuir a que Perú sea un país donde haya más igualdad de oportunidades. Y luego, a veces el desafío es que uno tiene la visión, pero ¿cómo lo haces realidad? Y yo siempre pienso que, hay que empezar por algún lado, ¿no? Porque en la cancha encuentras el camino. En mi caso, volví a Perú. De hecho, en los años que estaba fuera me casé, mi esposo es de Ecuador, entonces vinimos los dos juntos. Y pensando un poco, yo dije, yo acá consigo un trabajo, pero ¿qué puede hacer él acá? Él en esos tiempos era programador. Y dijimos, de repente comenzamos una empresa de tecnología, ¿no? Un amigo más se mudó de la maestría, venezolano, el chamo, se mudó a Perú también por el trabajo de su esposa. Y al final los tres decidimos que estábamos regresando a Latinoamérica después de un montón de años y de repente era una oportunidad de intentar emprender, ¿no? El ecosistema obviamente era otro, esto era el 2013, o sea, todo el mundo digital recién empezaba. Y teníamos el sueño de hacer algo que combinase tecnología con impacto social. Terminamos comenzando una agencia porque otra vez algo había que empezar. Y de hecho fue súper interesante porque fue con la experiencia de la agencia que nos dimos con la necesidad de contratar un equipo de desarrolladores y crecerlo. Y nos dimos cuenta que había un montón de demanda por este perfil, que casi no había mujeres programadoras, era así una aguja en un pajar. Y que además era un espacio muy especial porque permitía caminos hacia una carrera profesional linda, bien remunerada, llena de oportunidades, sin necesariamente venir de la súper buena universidad, ¿no? Era mucho más flexible. Y entonces, juntando las piezas, fue naciendo la idea de Laboratorias, ¿no? De, oye, ¿qué tal si nosotros más bien nos ponemos a encontrar esas mujeres talentosas que quieren un futuro distinto y quieren construir algo grande para ellas y las acompañamos a formarse como programadoras increíbles que luego puedan salir a comenzar carreras en este sector en Perú y después en Latinoamérica? A mí me encanta el propósito de Laboratoria, me encanta, me parece súper genial y sobre todo admiro mucho cómo lo han ido evolucionando en el tiempo y claro, ahora lo han escalado a muchos países de Latinoamérica, si no son todos, ¿verdad? Y una pregunta, ¿cómo han hecho que sea sostenible y escalable una empresa con tanto impacto social? ¿Cómo han logrado eso, por favor? Cuéntanos. Esa es la pregunta del millón. Creo que cuando alguien emprende está siempre como... sobre todo que está emprendiendo una empresa social. Sí. Sobre todo. Sí, y yo creo que tienes experiencia en eso también. Sí, y a mí no me ligó tanto. Sí, creo que la verdad, ahorita yo mirando atrás pienso que en algunas convicciones nos mantuvimos firmes
porque sentíamos que era lo mejor a pesar de la presión. Por ejemplo, nosotros tomamos la decisión de ser una asociación civil sin fines de lucro. Y eso fue algo que un montón de gente nos desafió, ¿no? Sobre todo en el mundo de las startups, a veces a la que esa asociación civil se le mira como que con un poco de condescendencia a veces, ¿no? Como, ay, qué lindo proyecto, Sí, pero... ay, qué bueno. Claro, proyectito, claro, qué lindo ¿no? proyectito, pero... Qué buena gente. Sí, pero no se le ve con esos mismos ojos de, oye, acá hay gente talentosa que puede hacer algo increíble. Y nosotros siempre decíamos, me acuerdo los primeros años en laboratorio teníamos, este era uno de nuestros principios. Vamos a hacer trabajo de impacto social con excelencia, o sea, de clase mundial, porque es lo que se tiene que hacer. O sea, ¿cuáles son los problemas más grandes del mundo? Los problemas más grandes del mundo no son un delivery más. Claro. Al final, los problemas más grandes del mundo tienen que ver con cómo generamos las condiciones para que todas las personas podamos tener una vida digna, ¿no? Una vida de oportunidad. Y necesitamos al mejor talento resolviendo esos desafíos, pero hay como una falla de mercado, porque no necesariamente hay el capital para resolver esos desafíos. Y bueno, mucha gente nos cuestionó, ¿no? Que si realmente esto no es sostenible, no hay ni para qué hacerlo. Y la verdad es que cuando empezamos no encontrábamos un modelo de negocio escalable. O sea, por donde le diéramos, queríamos formar a mujeres que estaban en un contexto de vulnerabilidad económica, que justamente no habían podido estudiar porque no tenían los recursos económicos para hacerlo. Entonces, le fuimos dando la vuelta y bueno, en verdad, con un montón de tropiezos en el camino, al final hemos logrado una sostenibilidad, yo creo que bien especial, porque tenemos un modelo de ingresos bien diversificado. Entonces, tenemos ingresos propios. Bueno, hoy el laboratorio ha cambiado muchísimo, ¿no? Después podemos hablar de eso, pero tenemos programas, algunos de esos son pagos, tenemos servicios para empresas, entonces hay, digamos, una línea de ingresos propios. Pero también tenemos donantes grandes, ¿no? Y al escalar en Latinoamérica pudimos tocarle la puerta y formar relación con la fundación de Google, con la fundación de Citibank, con la fundación de GitLab, o sea, con fundaciones, con el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Con financiadores grandes que realmente estaban dispuestos a apostar en una organización como Laboratoria por el retorno social de nuestro modelo. Y luego, de hecho, teníamos un sueño que yo me siento súper orgullosa que lo logramos hacer realidad, porque yo siempre pensaba, necesitamos un patronato, ¿no? Como tienen las grandes universidades, uno ve las universidades en Estados Unidos y dice, wow, ¿no? Estas tienen cientos de años y estarán aquí por cientos de años más porque tienen estos patronatos gigantes. Y soñábamos con eso, ¿no? Con una especie de fondo que pudiese garantizar la sostenibilidad del laboratorio a futuro. Y tuvimos la suerte enorme de tener una donación bien significativa para nuestra escala. Obviamente no se compara con las universidades grandes, pero para nuestra escala bien importante, de una donante, Mackenzie Scott se llama, que estuvo casada con Jeff Bezos de Amazon y que ha sido una de las filántropas así más espectaculares de los últimos años. Y eso nos dio otra ventana, ¿no? Entonces, hoy tenemos en inglés se le llama un quasi-endowment fund, ¿no? Que le llamamos nuestro fondo para el futuro, que se convierte en otro mecanismo de ingreso para nuestra operación. Así que eso nos ha hecho una organización bien resiliente, contra todo pronóstico al comienzo, ¿no? Pero creo que cuando uno hace las cosas bien y demuestra que realmente el trabajo que hace genera valor, ese valor no siempre es en valor económico para el dueño de la organización, a veces es en valor social, ¿no? En nuestro caso es en valor a las miles de mujeres que hoy tienen una mejor condición económica gracias a nuestros programas y lo que eso significa. Buenísimo. Qué hermoso, qué poderoso. Y entonces cuéntanos un poco, has hablado de justamente también todas esas crisis, todas esas caídas, todos esos tropezones, todo eso como por acá no era, ¿no? Cuéntanos un poco más de ese proceso, de esos momentos retadores que has tenido que atravesar y han tenido que atravesar como empresa y cómo los has gestionado. Sí, la hizo, ¿verdad? Sí. Creo que partiría con todo lo que tuvo que ver con nuestra escala, ¿no? Y bueno, después han habido otros, pero ya yo no los he liderado, los ha liderado Gaby, que hoy es nuestra CEO. Yo creo que el más duro que a mí me tocó fue nuestro crecimiento, porque el laboratorio empezó como, pues éramos yo, mis socios, hay un proyectito y de pronto empezamos a crecer y expandirnos y llegamos a ser un equipo de 130 personas con esta operación en un montón de países. Y claro, y también había una mentalidad de bueno, ¿cómo hacemos esto tan increíble que tenemos más grande? Que llegue a miles de mujeres más cada año. Entonces, yo creo que nos autoimpusimos una presión bien fuerte por escalar.
Y en esa escala, pues a veces las cosas se rompen también, ¿no? Siempre hay un balance a veces entre calidad y escala, ¿no? Profundidad de tu impacto y Tiempo qué tal también, el ¿no? impacto, tiempo. Y claro, estamos, como dicen los emprendedores, pues estás descifrando mientras haces, ¿no? Ese es el mecanismo. Mientras corres, estás tratando de resolver. Y en un momento, en esa escala, yo sí siento que cometimos algunos errores con nuestras estudiantes, especialmente en Chile nos pasó, que está en un momento delicado como país también antes del estallido social y cometimos varios errores juntos, ¿no? Un poco producto de eso, malas contrataciones en el equipo que luego resultaron en una mala experiencia para las estudiantes, comunicación que no dimos de manera clara. Y bueno, y esto nos ocasionó un grupo de estudiantes y egresadas que sentía que Laboratoria no había cumplido su promesa, ¿no? Y nosotros siempre decimos, ¿no? En Laboratoria, las mujeres no vienen a aprender programación, o idea data, o AI, ¿no? O liderazgo. Realmente vienen a poner todo lo que tienen para construir un futuro mejor. Es una aspiración mucho más grande, ¿no? Y eso es una responsabilidad inmensa para nosotros como equipo. No solo es que tengo que ver que aprendas Data Analytics, no, o sea, tú estás viniendo acá con todas tus ilusiones para tu futuro. Tu sueño, ¿no? Tus sueños, y yo cómo te respondo a eso. Entonces, sentir que habíamos fallado a eso, en verdad fue una daga al corazón, no, fue muy duro, muy, muy duro. ¿Cómo te repusiste de eso? Porque siento que como emprendedora social es como entregas tu corazón ahí, Ay, ¿no? me entiendes. Total, ¿no? Sí, de verdad que Yo cuando sí. sentí que había como fracasado con Claro. mi ONG era como, uff, Y no, le durísimo. fracasé, a mí qué me importa, le Claro. fracasé a la gente que yo le había prometido que iba a tratar de crear algo mejor, ¿no? Ajá. Mira, al final fue linda esa experiencia porque, de hecho, yo creo que lo resolvimos como equipo de la mejor manera posible. Lo primero que hicimos fue sentarnos a escuchar, a pesar de que yo creo que mi low total ha sido una llamada que tuve con esas egresadas molestas, donde de verdad me dieron con palo por 1 hora y yo solo lloraba y decía, Dios mío, ¿qué momento nos pasó esto? Claro. Y al final luego hicimos un espacio presencial con todas ellas y nos sentamos a escuchar. Y de verdad es algo que suena tan simple, pero es tan poderoso. O sea, cuando tú te equivocas, la persona con la que te equivocaste, al final lo que más necesita es sentirse escuchada. Y que tú, en lugar de estarte, el default es, yo me defiendo. No, pero es que en verdad no fue así. ¿Sabes qué? No, fue así. Metimos la pata. O sea... Y vamos a tratar de reconstruir la confianza en conjunto, ¿no? Y así lo hicimos. Sí. Y la verdad que al final del día yo creo que nos hizo una organización mucho más resiliente, que hoy yo creo que tenemos un equipo que realmente vive ese compromiso con cada una de las mujeres que pasa por nuestros programas, ¿no? Que realmente está comprometida con que quiero hacer lo mejor para ti. Y eso se siente, o sea, no sé cómo decirlo, ¿ya? Porque... obviamente tenemos cosas que están en proceso, nuestra carta de cultura, cómo gestionamos, pero es algo que trasciende, ¿no? Al final es un sentimiento del equipo que atrae Laboratorio, es un equipo que genuinamente tiene el interés de las mujeres que son parte de nuestra comunidad como primera prioridad. Y eso yo creo que todas ellas lo perciben, lo huelen y las hace Que sentir es trabajar parte. con propósito, ¿no? Y cuando tú trabajas con un propósito tan claro, pueden pasar muchas cosas, pero realmente, como tú dices, conecta y se siente desde adentro realmente tu genuina intención, ¿no? Realmente lo que quieren lograr. Y en este tiempo de todos los 1000 problemas o 1000 retos que deben haber tenido, ¿en qué momento sentiste, Mariana, que era el momento para salir de Perú y ya llevarlo a otro nivel? Sí, es una buena pregunta porque fue bien atolondrado y poco estratégico. La salida de Perú no fue algo así súper planificado, que te anticipas, no, realmente... de hecho, hoy siempre pienso en esa decisión y tengo un poco de envidia sana de lo que haces, a lo que a veces es la falta de experiencia, que es que te digo tomar la riesgo. ¡Vamos con todo! ¿Por qué lo digo ya? Porque yo hace 7 años, me acuerdo, leí una entrevista a Cosas en el 2017, Ajá. que yo en el 2018 iba a estar en Argentina, Colombia, Perú, no sé cómo, porque me inventé, ¿no? Hasta el día de hoy no logro salir, por eso también te pregunto. ¿Sabes cómo lo hicimos? Porque
en la maestría, que les conté que fue lo último que hice en Estados Unidos, uno de mis socios era el chamo, y teníamos un grupo de amigos súper lindo, ya, de latinoamericanos, y que se hicieron así mis amigos íntimos de la vida en esos años que compartimos juntos. Y entre ellos están dos de mis amigas queridísimas, una brasilera viviendo en México y la otra medio ecuatoriana viviendo en Chile. Y siempre estábamos en contacto, y ellas siempre me estaban apoyando con laboratorio. Y siempre decíamos, ay, algún día nos asociamos y llevamos laboratorio a Chile de México. Algún día. Y un buen día, las dos me dijeron, mira, Mari, ya estamos hasta acá en nuestros trabajos, ¿no? Nosotros hemos estudiado desarrollo, queríamos así cambiar el mundo y estamos acá en un cubículo. Entonces, ¿qué tal si de verdad intentamos traer laboratorio a Chile y a México? Y yo dije, ¿sabes qué? En ellas confío así plenamente. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿No? Obviamente la lista era larga. En ese momento mi mente y la ignorancia dijo, nada. Y seguimos para adelante. Entonces... Y 2 países en paralelo. 2 países en paralelo. ¿En qué año fue eso? Y en Perú éramos pues un equipo de 15 personas y a medias, ¿no? Eso fue en el 2015, o sea, teníamos ahí nomás de empezar, al año de empezar. Yo pensé que se habían demorado. Tipo, Nada, fue el toque y fue un caos. O sea, fue un caos y en verdad tuvimos 1000 problemas, ¿ah? O sea, 1000 problemas, pero al final... Yo creo que yo tenía confianza plena en mis amigas, no solo por lo competentes que son, sino porque creo que estábamos súper alineadas a nivel de lo que queríamos, de valores. También la certeza que teníamos una amistad que nos permitía tener conversaciones difíciles, alinearnos, y así lo hicimos. Y eso creo que fue clave para Laboratoria, porque rápidamente fuimos un proyecto y un sueño latinoamericano, ¿no? No solo peruano. Exacto. Y eso ha sido bien poderoso para el equipo, para la organización, para nuestras propias estudiantes, que desde comienzo se sentían, soy parte de algo más grande. Claro, sí. Y me imagino que para los donantes también, ¿no? Viendo igual esa escala y esa proyección. Totalmente. De hecho, nosotros unos años después pusimos nuestra entidad legal como que matriz en Estados Unidos. Por eso, porque nos permitía de pronto acceder a donantes que decían, yo puedo apoyar esta organización y llegar a mujeres en 5 países de la región que son estratégicos para mí como fundación. Claro. Entonces nos abrió un montón de puertas. Wow. ¿Y ese proceso de conseguir los donantes fue muy retador? Sí, no voy a decir que no, sí, pero también yo creo que es como, o sea, cuando uno tiene tanta compromiso por lo que hace, yo me pasé los primeros años, además rápidamente dijimos, yo me di cuenta rápido, si queremos crecer, no va a ser solo en Perú, porque en Perú hay un ecosistema de financiamiento para el impacto social pequeñito. Chiquito, claro. Empezamos acá. Ahí recién empezaba Cunan, aparte. Claro, yo me acuerdo que con Cunan ganamos 40.000 soles y yo sentía pues que ya éramos millonarios, ¿no? Pero los fondos eran chiquitos. Claro, Y en Perú estuvimos así, un premio aquí, un premio allá, tuvimos un fondo de Concitec al comienzo, pero todo era pequeño. Claro. Dije, no, si queremos hacer algo grande, o sea, necesitamos atraer talento. Acá nosotros estábamos subsidiando obviamente la organización, pero eventualmente necesito poder pagarle un buen salario a gente recontra crack. Y entonces dije, no, vamos a Estados Unidos. Ahí trazamos un poco esa estrategia. Y yo al comienzo empecé a viajar, o sea, yo viajaba y decía 2 semanas ya, ¿a quién conozco que conoce a quién, que conoce a alguien más que me puede presentar? Y así lo empezamos a hacer. Y de verdad que nuestros donantes más grandes han llegado de las maneras más casuales que te puedes imaginar, pero por estar allá. O sea, sí empezamos a ir a eventos, conferencias, alguien que conozca a alguien, y luego ya armamos un equipo, ¿no? Luego una de mis socias que comenzó en Chile se pasó a liderar esa área regional, que era súper buena en eso. Y luego ya fuimos creando un equipo de alianzas que hoy se dedica a todo el relacionamiento con nuestros donantes. Qué potente. Y creo que justamente esa mezcla entre la acción, ¿no? De ya, voy a ir, voy a estar, voy a hacer lo que es requerido de mí hacer, y a la misma vez también como la magia de que cuando las cosas se alinean y cuando las cosas tienen que pasar, de donde menos lo esperas, como se abre la oportunidad y sucede, ¿no? Totalmente. En verdad, yo sí pienso que hay harta magia en el camino. O sea, como dicen que la suerte te agarre preparado. Nosotros hemos estado siempre preparadas, pero hemos tenido, o sea, unas olas de suerte inimaginables. Qué hermoso. Mari, eres mamá de 3. Sí. ¿Cómo ha sido todo este crecimiento, tanto profesional, pero a la vez siendo mujer, ahora madre de 3
niños, niñas? Tengo niña, niño, niña. Ay, qué Dos niñas y un hermosísimo. niño. ¿Cómo ha sido tu organización? ¿Cómo has tenido que repartirte para poder cumplir todos tus roles? Porque de lo que te conozco, sé que te gusta estar en diferentes cosas, porque tienes mucha energía, nos dijiste hace poco también, y me gustaría saber cómo te organizas, cómo manejas toda tu vida. Sí, la verdad que la experiencia de la maternidad da para un episodio en sí mismo, porque Sí. es una experiencia muy especial, maravillosa, intensa, desafiante y todo lo demás junto en el medio. Y creo que sí, a mí o sea, ha sido un reto y a la vez una oportunidad muy especial, ¿no? Yo amo mi vida de mamá y me ha dado tantas cosas que creo que también me han ayudado como emprendedora. De hecho, justo les contaba que estoy escribiendo un libro y hoy día estaba escribiendo en la mañana el capítulo de maternidad y pensaba mucho en eso, ¿no? Yo creo que al final para mí la maternidad y mi vida como emprendedora se han complementado porque el hecho de ser mamá me ayudó a tener una vida profesional más sostenible. O sea, yo antes de ser mamá, para mí laboratorio era mi mundo entero. O sea, no había más, era todo. O sea, yo trabajaba todo el día. Encima, uno de mis socios al comienzo era mi esposo. Entonces, los dos estábamos metidos, era todo el día trabajando, fines de semana, noches, no había más. Y cuando nació Lucía, nuestra primera hija, no se puede, pues, ¿no? O sea, de pronto tienes una bebé que cuidar, la licencia al comienzo, después yo volví, nos ha ayudado en Casa Yoba, que también ha sido obviamente fundamental para poder nosotros seguir trabajando, pero ella ha sido a su casa a las 6 y ya, o sea, a las 6 ya no puedo tomar ni una reunión, o sea, nos toca bañar, alimentar, acostar y disfrutar ese tiempo con los hijos. Entonces, fines de semana, yo realmente hace 9 años desde que nació mi hija, o sea, cuento con mis manos los fines de semana que he trabajado, más de que, una horita acá o allá, porque no se puede, o sea, es el tiempo que les doy a ellos, ¿no? Entre la semana trabajo, tengo las noches y el fin de semana. Entonces, me ha obligado realmente a poner límites a eso, ¿no? Y de otro lado, ser mamá también es una experiencia bien intensa, en la que creo que también es fácil a veces perderse, porque de verdad... Uy, te puede generar tantas cosas, ¿no? Ilusiones, pero también miedos, ansiedades. Y yo siento que para mí mi carrera me ha dado también balance. De, oye, ya esto sabes que no es tan importante. O sea, te da perspectiva, te da distancia con las dos cosas. También pienso que, de hecho, una cosa en la que me ha ayudado un montón en la vida ser mamá es que hoy todo lo veo 2 pasos más atrás, ¿no? Y con la experiencia también, pero hoy día, o sea... pocas cosas me zamaquean en lo laboral, ¿no? En lo personal sí, pucha, mis hijos se enferman y me duele muchísimo más, ¿no? Pero en lo laboral realmente todo lo veo con 3 pasos de distancia. O sea, digo, va a estar bien, resolveremos, los problemas son parte de la vida, no hay altos y bajos. Entonces sí, creo que me ha ayudado un montón. ¿Cómo me organizo? Bueno, o sea... Tengo un apoyo en casa que es absolutamente central y fundamental para que yo pueda trabajar en el día, que es un privilegio total y no debería serlo. De hecho, eso es una de las cosas que hoy me motivan un montón, cómo podemos tener sistemas de cuidado que realmente les permitan a las mujeres trabajar. Porque si no tienes o un familiar o puedes pagar apoyo de cuidado en el día, no hay un sistema público consolidado de cuidado para la primera infancia. El colegio dura 6 horas al día, o sea, y el trabajo dura 8, más la mayoría de gente en esta ciudad que tiene que transportarse 2 horas idas y 2 horas vueltas, no dan los números, ¿no? Entonces, sí. realmente creo que esa es una deuda que tenemos con las mujeres muy, muy, muy importante. Y creo que las que tenemos voz y la posibilidad de estar en el mercado, tenemos que ser parte de abrir ese camino para las otras. Y bueno, los hombres, por supuesto que también, o sea, a mí hay una frase que me encanta de... esta mujer que se ganó el Premio Nobel de Economía hace unos años por su trabajo de las mujeres en el mercado laboral, Claudia Goldin, que dice, en realidad no va a haber equidad en el mundo del trabajo si no hay equidad en el hogar, ¿no? O sea, en las parejas heterosexuales, los hombres son grandes habilitadores de que las mujeres podamos perseguir nuestras carreras en el trabajo, haciendo su parte en la casa también. Y eso es algo donde todavía tenemos bastante camino por recorrer como sociedad. Sí, totalmente. Ahí se viene el siguiente emprendimiento. Ya vi que... Relacionado a la maternidad de las mujeres, me encanta. Es que lo que has dicho es verdad, ¿no? Porque
los niños necesitan a su mamá. No es que se puedan repartir sí o sí el papá y la mamá. O sea, yo no soy mamá, ojo, hablo de lo que sé, he escuchado, pero hay una desventaja, por así llamarlo, de cómo las mujeres, los niños nos necesitan y cómo nosotras podemos igual seguir nuestros sueños teniendo igual nuestra familia y todo estable, ¿no? Así que ese es un gran reto que tenemos. Y Mari, ¿cómo sientes que ha sido tu proceso de evolución interna, como mental y emocional, de justamente poder llegar a este lugar de ver las cosas 2 pasos atrás, ¿no? Porque creo que ese es como el principal entrenamiento, ¿no? Sí. Porque al comienzo pues está todo a flor de piel. Sí. ¿Cómo ha sido tu proceso y también como pensando en las chicas que nos están escuchando también, que Sí. están como gestionando todo eso, ¿qué recomendación nos darías? Ay, sí, o sea, y lo atesoro mucho. Yo hoy día realmente valoro tanto esa perspectiva que siento que tengo, porque la siento todos los días. A ver, creo que de un lado hay algo que es simplemente la experiencia, o sea, eso te lo da el paso de los años, como que se te endurece un poco el cuero en la espalda, ¿no? Y eso sí, no hay vuelta que darle, o sea, los primeros años que uno está emprendiendo, todo está a flor de piel, porque todo está en riesgo, todo es muy emocional, todo es muy intenso. Pero cuando va pasando el tiempo, va pasando la experiencia, vas viviendo los altos y bajos, te vas dando cuenta que así es el camino, va generando un poco esa distancia, ¿no? Entonces, ahí mi consejo sería que aguanten porque va a llegar ese momento. Pero de otro lado, creo que sí hay un montón de cosas que podemos hacer para que ese momento llegue, no solo llegue antes, sino que no sea tan tortuoso el proceso. Eso. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con, primero, la separación de nuestra identidad y sobre todo nuestro valor de yo, Mariana, ¿no? Yo mujer, yo empresaria, emprendedora, em, con mi yo profesional. O sea, estas cosas a veces están bien Total. integradas y mezcladas, ¿no? Y sentimos que todo está en juego. No le va bien a mi empresa, no me fue a mí bien como persona, ¿no? Mi empresa no es reconocida, será porque yo no valgo. Y esto acá puede ser bien perverso, porque al final del día, que le vaya bien o no a nuestras empresas depende de N mil factores que a veces poco tienen que ver con nuestra competencia. O sea, al final solo hay tanto que podemos controlar. Entonces yo creo que el trabajo de conocernos a nosotras mismas, de aprender a reconocer nuestro valor y cómo este valor es independiente de todo, no es, porque somos, a cultivar nuestra confianza, ¿no? Y cambiar un poco la manera en la que nos hablamos. Ahora en el libro también tengo un capítulo que empieza con esta frase que no sé de dónde viene, pero la escuché en algún podcast, que dice, la conversación más importante de nuestras vidas es la que tenemos con nosotros mismos, ¿no? Esta conversación que está todo el tiempo en nuestra cabeza, y yo creo que lo mejor que podemos hacer para nosotras es amistarnos con esa conversación, que es una conversación linda, de cariño, ¿no? Buena, no complacientes, ¿no? Que también nos empuje, pero que venga desde un lugar de amor al final, que saca lo mejor de ti. Y yo creo que cuando aprendemos a navegar un poco la vida desde un lugar de confianza, de más seguridad, de un sentido de agencia fuerte, todo lo vas viendo distinto, porque ya si tú estás confiada, cometes un error, alguien te critica, como que esta confianza para mí te protege tu núcleo, ¿no? No permite que eso llegue hasta adentro, sino que lo retiene ahí. No digo que no duele, obviamente va a doler, pero el impacto no es tan nocivo, ¿no? Y te sabes recuperar y sigues adelante. Entonces, creo que hacer ese trabajo consciente es súper importante. No, buenísimo. Y sobre eso, ¿qué prácticas de bienestar o de autocuidado has aprendido durante estos años para tú estar mejor, ¿no? Tanto para tus hijas, hijos, para tu esposo, para tu empresa y para todo lo que quieres hacer. Sí, esta pregunta también me encanta porque a veces pensamos que se trata de meter más cosas en el día y es como que este abrumamiento, el día solo tiene tantas horas y no puedo meter más, pero no, siento que en mi caso he ido aprendiendo que no tiene tanto que ver con eso, con cómo meto más, tiene más que ver con qué decido priorizar, ¿no? Y, y yo creo que yo también he aprendido que yo estar bien es prioridad. O sea, que si yo no estoy bien, nada más puedo hacer bien, Totalmente de acuerdo. ¿no? Y entonces entender qué es para mí estar bien y cómo me pongo algunos parámetros flexibles, pero igual parámetros que me ayuden a cuidar eso. Entonces,
por ejemplo, en los últimos años me he hecho bastante deportista, ¿no? Cosa que antes era cero. Mm. Y ahora corro, hago pilates, hago deporte como una semana que estuve así, recontra ocupada, digamos, logro mis al menos 3, 4 días, ¿no? Si puedo, aspiro a hacer 5. Y no es perfecto, o sea, no todos los días puedo correr 1 hora, a veces hago 20 minutos. Hoy día he estado ocupada y corrí 20 minutos. Bueno, corrí 20 minutos, es mejor que no correr nada. Entonces, eso es algo del aspecto físico que cuido un montón, ¿no? Con la alimentación también la pandemia me ayudó un montón, porque antes era, salgo corriendo, me empujo a cualquier cosa, desayuno a medio camino y yo con las justas. Ahora en verdad como un montón en mi casa, entonces como más sano y eso también me hace sentir mejor. Luego, a mí por ejemplo, esto es interesante porque a mí siempre me ha gustado mucho leer y escribir. Son 2 cosas que desde chica tengo en mi vida fuertes. Siempre he escrito, para mí ha sido como así un canalizador de qué estoy viviendo y qué estoy sintiendo y cómo lo pongo aquí afuera. Y siempre me ha encantado leer. Pero en los últimos años, con la vida intensa, bueno, lo desprioricé, ¿no? La lectura, pues, en mi mesa de noche, 14 libros de negocios que tengo que leer. Y como llegaba a las 8 de la noche y estaba agotada, digo, lo último que me provoca ahorita es leerme un libro de negocios. Entonces, en verdad, empecé a dejar de leer un montón. Y el año pasado dije, ¿sabes qué? Ya no creo que fue en Año Nuevo hablando con unos amigos, dijimos, ¿sabes qué? Vamos a leer novelas, o sea, alabé los libros de negocio por un rato. Y de verdad que este año no saben cómo he leído. O sea, ya me habré leído unas 20 novelas en lo que va del año. O sea, leo casi todas las noches porque amo leer, solo que ya, pues son las 8 de la noche. Tampoco es momento para leer el cómo innovar con el modelo de negocio, ¿no? Exacto. Entonces, eso, por ejemplo, me ha ayudado, ¿no? A encontrar maneras en cómo lo meto en mi vida. Y con la escritura, por ejemplo, también empecé a pensar cómo lo hago parte más de mi trabajo. Entonces, ahí comenzamos este newsletter que tenemos, que es Travesías, que muchas de las entradas las escribo yo y que ha sido una manera linda de traer esas cosas que a mí me hacen bien y alinearlas un poquito en algo que también le pueda ser valioso al trabajo y darles espacio ahí. Entonces, sí, yo creo que con eso he ido encontrando una manera de entender qué necesito y ver cómo le hago espacio en mi vida, ¿no? Pero creo que lo primero es bien importante. Y lo segundo, eso también, no es ver si le hago espacio, es ver cómo le hago espacio, ¿no? El compromiso de hacerle espacio ya está porque tú eres tu prioridad. sí, pues es necesario. Sí. Y me encanta lo que has dicho porque definitivamente tú, ya teniendo varios años, es justamente qué es eso lo que va a ser sostenible la visión a largo plazo, ¿no? Que justamente me sostiene a mí, a mi energía, y me encanta porque también lo has compartido de una forma como muy genuina, pero yo que lo he estudiado desde la parte de la neurociencia, eso es la regulación del sistema nervioso, porque cuando estamos así en las primeras fases de alocamiento, ¿no? Estamos en altos niveles de estrés, de ansiedad, de estado de supervivencia, literal, porque no sabemos si es que el negocio va a funcionar. Y ya con el tiempo, y obviamente lo ideal es aprender a gestionarlo desde antes, pero que es justamente eso, ¿no? Cómo me equilibro, cómo le doy prioridad a esas prácticas que me hacen bien a mí, ¿no? Cuidándome desde lo físico, desde lo emocional, desde lo mental, y etcétera, ¿no? Sí, Así que los he ido ahí integrando. Y hay que luchar por eso, porque no es la norma es me despriorizo y que el plato se llene con las necesidades de todos los demás. Las mujeres tenemos necesidades de tantas personas a nuestro alrededor que facilito despriorizarte. De acuerdo. Una cosa que trabajé también bastante con una coach muy linda que tuve por algunos años fue aprender a decir que no, por ejemplo, que era algo que a mí me costaba un montón. De poner tus límites. Un montón, ¿no? Y de pronto, oye, ¿sabes qué? No puedo reunirme con todo el mundo que me pide una reunión porque entonces no puedo trabajar en todo el día y después yo me tengo que quedar trabajando hasta la 1 de la mañana para reponer lo que no pude hacer por estar en 8 reuniones que no eran para mí, sino para alguien más. No pasa nada si digo de buena manera que no puedo. Y eso, en verdad, ha sido súper importante. Esa ha sido una también súper difícil para mí, porque, claro, no quiero caer como que, ay, ahora se jura lo máximo. Se jura lo dice que máximo, no, es porque, antipática. Sí, no, y la porque gente no hace tiene tiempo para mí, ¿no? Total, y es como, total. lo último que quiero es que pienses eso de mí, pero es o tú o yo. ¿No? Y también a mí me ayudó un montón, porque yo tengo el mismo problema, romper un poco la barrera mental de decir que no implica que
van a decir que soy una creída, una pesada y una antipática. No, para nada. O sea, yo puedo decir que no de buena manera. Y bueno, ya si la gente quiere pensar eso, ya no es mi rollo, pero la acción de decir que no implica que sea eso. Sí. De acuerdo. Y Mari, ya para ir cerrando, me gustaría preguntarte, después, bueno, yo sé que has tenido muchos logros y de reconocimientos, incluso hasta Mariana tiene una propia Barbie, creo que la única peruana que ha llegado a eso. Pero bueno, sacando todo eso de lado, ¿cómo definirías tú el éxito el día de hoy? El éxito el día de hoy es una buena pregunta porque creo que hay varias definiciones, pero voy a ir a una bien simple, que es en verdad acostarte tranquila todas las noches. O sea, que es algo que en verdad es inalcanzable para un montón de personas y que tiene un aspecto emocional y también, digamos, social importante, ¿no? Porque acostarte tranquila todas las noches quiere decir que, bueno, tienes la tranquilidad de que puedes sostener tus necesidades, proveer para tu familia, pero a la vez que emocionalmente tienes la paz y la tranquilidad para poder ver las cosas con perspectiva, para no estar en un nudo de ansiedad, de depresión, para disfrutar tu vida, para valorar las cosas que tienes. Creo que al final eso para mí es éxito, ¿no? Me encanta. Y tal vez lo último que diría es que esa tranquilidad para mí también viene de un lugar de saber que estás en línea con tus valores. Yo cuando estoy en situaciones en las que no me siento muy en línea con mis valores, que a veces pasan porque así es la vida, y también he aprendido que hay que ser flexibles, o sea, las cosas no son blanco y negro, y pucha, hay circunstancias en las que a veces no se puede tanto como tú quisieras, pero cuando estoy en esas circunstancias me genera un poco de intranquilidad, ¿no? Y me doy cuenta cuando lo identifico, algo me está ahí, ya, es porque de repente estoy en esta situación en donde no me siento 100% alineada con lo que yo quisiera hacer y tal vez por otras circunstancias no lo estoy pudiendo hacer. Y lo que intento es, bueno, revertirlo, ¿no? En la medida de lo posible, en sus tiempos, pero creo que a más alineamiento haya entre quién somos y cómo somos en el mundo, más tranquilidad interna hay que luego te permite hacer más hacia afuera. Me encanta, coincido. Sí, me encanta que hayas compartido eso porque de hecho para mí uno de esos grandes entrenamientos internos ha sido darme ese espacio de reflexión en las noches de decir qué cosa me ha dado satisfacción hoy día, ¿no? Como ese feeling de poner tu cabeza sobre la almohada y decir, me siento satisfecha con quien he sido, con lo que he logrado, con el potencial que he dado, porque es tan fácil que nuestra mente se vaya a todo lo que no hice, los pendientes que todavía están ahí, ¿no? Y ese vaso medio vacío, ¿no? Entonces, para mí personalmente ha sido un entrenamiento intencional, ¿no? De redirigir la atención a qué cosas sí hay, de qué cosa me siento satisfecha, qué cosa me siento orgullosa, en paz, ¿no? Para conectarme con ese sentimiento, ¿no? Sí, sí, yo creo que muchas de estas cosas, para mí también un buen aprendizaje de los últimos años es el valor de la intencionalidad, ¿no? De no solamente ir por el río y que te lleve la corriente, sino como que tener tu remo, tener tu vela, o sea, tener tus herramientas para hacer de nuestras carreras y también de nuestras vidas una experiencia un poco más consciente, ¿no? De sentir que estamos eligiendo, de sentir que estamos reafirmando o no, agradeciendo. Te da como que un sentimiento de estar un poquito más en control, ¿no? Sabiendo que al final hay miles de cosas que pasan sobre las que no tenemos control, pero sí siento que, no sé, como que a mí esa intencionalidad me hace sentirme más dueña de mi vida y ese es un sentimiento que me De encanta. acuerdo. ¿Y qué legado quieres dejar acá? ¿Cómo te gustaría que te recuerden? ¿Cómo me gustaría que me recuerden? A ver, hay dos cosas que yo creo que son importantes y que me encantaría lograr en mi vida, ¿no? Una es, ojalá contribuir de alguna manera al progreso del Perú. Y de Ya lo América estás haciendo. Latina. Es real. O sea, pienso mucho en cómo las personas podemos empezar a interesarnos por problemas que no son necesariamente los que nos tocan directamente a nosotros, ¿no? Porque a veces es el problema, ¿no? Las personas que has tenido una situación de más privilegio, bueno, mi vida está tranqui, todo está chévere, y entonces no tengo que hacer nada porque no me identifico tanto con ese otro contexto. Y yo creo que tratar de vivir mi vida sin olvidarme
de que hay un mundo ahí afuera donde hay miles de cosas por resolver y que si bien muchos de esos problemas no me tocan directamente a mí, eso ha sido solo por un golpe de suerte. Es algo que es muy importante para mí, sin caer en, oh, soy la mártir, ¿no? También eso ya lo trabajé, ya lo trabajé en terapia bastante, ¿no? Yo tampoco tengo que salvar el mundo, no soy quien para hacerlo, o sea, no. Pero creo que sí generar ese sentimiento de conexión con desafíos grandes que tenemos, que puede que a mí no me toquen, pero son importantes. Y quiero sí enfocar mi carrera a eso, ¿no? Entonces ese es uno que me encantaría que me recuerden así. Y el otro es un poco más simple, pero yo una cualidad que valoro un montón y que intento tener, pero obviamente no siempre tengo porque soy humana, pero quiero cultivar es simplemente la amabilidad, el cariño, la cercanía con las personas. Eso es bien importante para mí, ¿no? Porque me encanta la gente así. Entonces, sí, o sea, quiero acordarme siempre de, bueno, como yo también me voy cultivando para hacer eso, ¿no? Sobre todo en mis momentos ahí de pérdida de paciencia maternal. O de tráfico, estoy como que ven a mi amabilidad, no me dejes. Hermosa entrevista. Sí, Gracias, muchas Mari. gracias por estar aquí, por compartir tu historia, tus aprendizajes. Ha sido súper valioso para mí también escucharte en este recorrido y estoy segura que para muchos también. Así que gracias por tu tiempo. No, Gracias, Mari, te admiramos mucho y sé que estás inspirando a muchas personas, sobre todo a mujeres peruanas que quieren también seguir ese mundo en la tecnología y sobre todo ayudando a otras personas a crecer. Así que nada, gracias por lo que haces y estoy segura que vas a dejar muchísima huella aquí y en Latinoamérica. Gracias también a nuestra productora Jefa Corp por hacer realidad este episodio y todos los que han visto, que han estado maravillosos. Si quieren saber más de ellos, les vamos a dejar acá en un link sus redes sociales para que los puedan conocer. Gracias de nuevo, Mari, y hasta un nuevo episodio. Gracias. Nos vemos, gracias.